Y pasamos a un tema donde la solución a nivel corto no es posible. La solución esperemos que a mediano y largo plazo sí lo sea. Lo que le ha ocurrido a nuestro compatriota y jugador de la Selección Colombia, y que lo vamos a extrañar mucho, Edwin Valencia, y queremos saber específicamente en qué consiste la lesión, por qué se produce la lesión, cuál es el futuro, no ya el inmediato que sabemos que no puede jugar, sino el mediato y a largo plazo, y qué tratamientos específicos existen, todas las expectativas que podamos tener los colombianos frente a una persona que aportó y que ojalá pueda seguir aportando para su vida personal y ojalá para la selección colombiana, pero independientemente de eso, como ser humano que esté bien. Y para eso, Dayan está con el doctor Edgar Muñoz. Él es vicerrector académico de la FUCS y jefe del programa de artroscopia y cirugía de rodilla de dicha universidad. Dayan, buenas noches. Santiago, muy buenas noches para usted y para todos los oyentes. Como usted lo mencionó, el pasado 21 de junio, mientras se disputaba el partido entre Colombia y Perú, uno de los jugadores, Edwin Valencia, defensa de la Selección Colombia, sufrió una lesión que lo sacó del juego. Y esta noche estamos con el doctor Edgar Muñoz, vicerrector académico de la FUCS y jefe del programa de artroscopia y cirugía de rodilla de la FUCS, que nos va a explicar en qué consistió esta lesión que sufrió nuestro jugador, por supuesto, a raíz de todos los cuestionamientos que se hacen nuestros oyentes a esta hora de la noche, que tienen la curiosidad de saber si él se va a recuperar prontamente. Doctor, buenas noches y bienvenido a Sanamente. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bien, muchísimas gracias por su ayuda y por aclarar las dudas de nuestros oyentes. Cuéntenos en qué consiste esta lesión. Con mucho gusto. A ver, la lesión del ligamento cruzado anterior es la ruptura de un ligamento que uno tiene dentro de la rodilla y que es responsable de un porcentaje muy alto de la estabilidad de la articulación. Este ligamento se rompe generalmente, usualmente es como consecuencia de un traumatismo rotacional, es decir, lo usual es que el pie quede fijo en el piso, el cuerpo rota y entonces ese torque, esa fuerza rotatoria que se genera sobre la rodilla produce la ruptura del ligamento. Eso es lo clásico, pero hay ocasiones como en el caso de este muchacho en el cual la rodilla tuvo un movimiento que se llama embalgo, la rodilla se fue hacia adentro y entonces ese movimiento extremo aunado a un movimiento de flexión forzada de la articulación hizo que se rompiera el ligamento. Se ha especulado en los medios con relación a que se dice que él venía de una serie de lesiones y que la pregunta es hasta dónde incidieron estas lesiones previas en la lesión que se generó ahora. Yo creo que este es un problema básicamente accidental, esto no es consecuencia de los problemas musculares que él tenía, sino que es un problema básicamente accidental. Claro, esto es importante aclararlo porque estos son lesiones que se dan repentinamente, no por una mala preparación o por un mal calentamiento, por ejemplo. De acuerdo. Ahora, cuando uno mira estadísticamente y mira en el tiempo cuál es el momento en que los atletas de alto rendimiento más se lesionan, o a los comienzos de las temporadas, porque la exigencia es muy alta, la exigencia deportiva es muy alta, o al finalizar de los partidos de fútbol, en el caso del fútbol, terminando los partidos cuando generalmente se rompe el cruzado, pero independiente de esas eventualidades se puede romper en cualquier momento. Hemos visto jugadores que se rompen el cruzado anterior a los 10 minutos de estar haciendo de estar compitiendo, y así como hemos visto jugadores que se pueden romper su cruzado anterior 2 o 3 meses después de haber iniciado de haber hecho la pretemporada. De manera que usualmente son hechos accidentales. Este tipo de lesiones son comúnmente conocidas como lesiones deportivas. Sin embargo, ¿podría pasarme a mí mientras voy caminando, mientras salto, mientras hago mis actividades diarias? Sí, puede ocurrir dependiendo del tipo de fuerzas que se generan, por ejemplo, cuando una persona cae de su propia altura, y de hecho los hemos visto, pero indudablemente que el mayor porcentaje de estas lesiones lo vemos siempre relacionado con prácticas deportivas, y prácticas deportivas de choque, fútbol, básquetbol, voleibol, ¿cierto? Pero puede ocurrir en un hecho incidental caminando simplemente si la caída genera fuerzas que incidan en el ligamento. Hablemos entonces de lo que viene para el jugador Edwin Valencia. ¿Cómo funciona el proceso de recuperación para una lesión de este tipo? A ver, hay 2 conductas que se toman inicialmente. Si la rodilla está muy inflamada, lo correcto y lo prudente es esperar a que la rodilla se desinflame mediante medicamentos y mediante terapia física. Una vez que la rodilla está desinflamada, entonces se procede a hacer el procedimiento quirúrgico. Si la rodilla no se inflama mucho, porque no todos los organismos responden de la misma manera, entonces se hace la intervención quirúrgica lo más pronto posible.
¿Está en la misma lesión que sufrió Falcao? Es exactamente la misma lesión de Falcao. Es una reconstrucción ligamentaria que se hace a través de cirugía artroscópica. Se coloca un injerto tomado del mismo paciente y se comienza muy precozmente después de la cirugía el proceso de rehabilitación. Normalmente en deportes de alto rendimiento los operamos hoy y mañana comienzan su proceso de rehabilitación. Hablemos de otro tipo de lesiones comunes en el deporte. Es importante contarle a los oyentes que también se pueden presentar otro tipo de lesiones si estamos practicando algún tipo de ejercicio, si somos deportistas de alto rendimiento, cómo prevenirlas y cuáles son las que se presentan con mayor frecuencia. Sí, yo pienso que una de las lesiones que vemos con mayor frecuencia son las lesiones musculares. Y esto es válido no solamente para los deportistas de alto rendimiento, sino para los deportistas recreacionales. Indudablemente la mayoría de los oyentes del programa son deportistas recreacionales. Y estas lesiones musculares se generan por una mala preparación física, porque se hacen muy malos calentamientos, porque no se hacen estiramientos. Los músculos deben estar preparados para enfrentar la exigencia que tiene el deporte. Entonces es importante calentar, hacer el estiramiento pertinente y al terminar la actividad deportiva volver a estirar. Esas son unas normas, unas conductas que se deben convertir en unas conductas rutinarias. Son unas conductas que son completamente rutinarias, pero desafortunadamente en nuestro medio ocurre muchas veces que entramos a jugar sin ningún tipo de calentamiento, sin ningún tipo de preparación, y obviamente pues las articulaciones y los músculos se resienten. ¿Por cuánto tiempo sería adecuado un calentamiento? Yo pienso que se debe calentar por unos 15 o 20 minutos y los estiramientos los realiza uno en 15 minutos. Es media horita, dedicarle media horita a ese proceso precompetitivo es más que suficiente. Actualmente, doctor, hay una serie de aplicaciones, de apps que se descargan a los celulares en donde hay una serie de ejercicios que duran 5 o 7 minutos y que las personas usualmente los hacen por la mañana o por la noche. Este tipo de cosas son recomendables teniendo en cuenta que no hay un calentamiento previo, sino que inmediatamente te van dando una orden de la rutina de ejercicios que se debe practicar, pero no hay un calentamiento previo. Pues hay muchas modalidades de estiramientos, pero lo convencional, lo genérico debe ser calentar, que puede ser un trote muy suavecito, y estirar los músculos de las extremidades, tanto los músculos flexores como los músculos extensores de las articulaciones. Volviendo al tema entonces del jugador Edwin Valencia, ¿cada caso es particular o en general él podría tardar el mismo tiempo en volver a jugar que duró Falcao por fuera de la cancha? Usualmente el protocolo en un deportista de alto rendimiento implica 6 meses de una actividad de rehabilitación muy cuidadosa, llevada con unos protocolos muy definidos, y a los 6 meses entonces uno dice, vamos a evaluar si este paciente, esta persona está en condiciones de ya de empezar a hacer su actividad deportiva. Entonces se hace una serie de exámenes, por ejemplo, se hace una valoración de la fuerza que tienen las extremidades, y hay un principio general que dice que uno debe tener por lo menos el 90% de la fuerza del lado contralateral. O sea, la fuerza de mi rodilla, si se me lesiona la rodilla derecha, debo tener por lo menos el 90% de la fuerza de la rodilla izquierda. Condición 1. Condición 2, que la rodilla que no se me inflame la rodilla. Condición 3, que no me duela. Condición 4, hay unas pruebas de equilibrio, porque cuando se rompe un ligamento como el cruzado anterior, se genera una alteración importante en los mecanismos de equilibrio del cuerpo. Entonces hay que reeducar esos principios de equilibrio. Entonces hay una serie de test, de pruebas, que hacen que uno pueda comparar la extremidad buena contra la extremidad operada. Si cumple con esos 4 principios, entonces uno le entrega el jugador a los preparadores físicos y le dice, vaya llevándolos de forma progresiva. Entonces más o menos son 7, 8 meses en que el jugador debe estar ausente de la competición propiamente dicha.
Y retomando ya para terminar, doctor, el caso de Radamel Falcao, él ya ha vuelto a la cancha, sin embargo han cuestionado su forma de jugar, pero es entendible y que la dirección médica y técnica de la selección tenga la decisión de que él no juegue el partido completo, solamente medio tiempo, y que todavía no alcance su rendimiento como el que se le conoció un año o año y medio atrás. Un llamado a las personas, un llamado a la calma, para que las personas entiendan que él está aún en un proceso de recuperación. ¿Cómo va él? ¿Cómo lo ve usted desde su punto de vista profesional como jugador de la selección? Yo creo que Falcao tiene básicamente un problema básicamente de ansiedad. Son etapas por las cuales pasan muchos goleadores. Hay etapas en las cuales el jugador no hace goles y le empieza a entrar una ansiedad y una angustia y eso lo limita, eso lo molesta. Yo pienso que en el momento en que Falcao comience a hacer goles se va a disparar en eso, porque uno lo ve, él corre, él pelea bolas, él gira, él salta, él hace todos los movimientos que requieren su rodilla se ve muy bien, se siente muy bien. Pero el problema es un problema puramente de ansiedad, y lo considero. Yo pienso que él requiere un apoyo psicológico importante, y hay que seguirle dando la confianza, porque es que además del problema que le generó su lesión, él lleva un poco de tiempo en que no ha jugado de manera regular, sino que lo ponían a raticos en Inglaterra. Entonces todos esos son factores que inciden, y ahorita con la presión inmensa de 40 millones de personas pendientes de que en su país de que haga gol, eso debe generar mucha ansiedad. Yo les comentaba a alguna persona en estos días que eso es igual que cuando uno está en cirugía y está operando a un paciente y tiene al papá o a la mamá o al hermano o al hijo detrás de uno. Es muy incómodo, eso genera mucha ansiedad y muchos nervios. Claro. Bueno, doctor Edgar Muñoz, él es jefe del programa de artroscopia y cirugía de rodilla de la Fundación Universitaria